Un cordial saludo, soy Nicolás Fernández. Bienvenidos, Ignato. Me acompaña Ferdinand Álvarez Zambrano, asambleísta por UNES y presidente de la Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana y Control Social, a quien le doy la bienvenida. Hola Nicolás, buenas tardes también con todas las personas que nos van a ver a través de esta transmisión. Un gusto estar contigo, pues empezando el año con pie derecho. Claro que sí, bueno, y quiero desearles un feliz año, un feliz 2022 en este primer programa del año, que me sigan acompañando un año más y todos los años que tengan que venir. Bien, ¿en qué quedó la denuncia sobre el caso Pandora? ¿Usted considera que el informe de la Contraloría evidenció que no existiría fundamentos suficientes sobre lo presentado por la asambleísta Mónica Palacios? Bueno, Nicolás, y también a todas las personas que nos siguen, a los ciudadanos, es importante ver algo. Una investigación que levanta la Contraloría General del Estado y que no dura más de un mes y medio, 2 meses, cuando normalmente dentro de los procedimientos rutinarios de la Contraloría General del Estado deberían de tomarse entre 3 a 5, 6 meses. Habría que preguntar a la Contraloría cómo hizo ese informe tan insofacto, de dónde obtuvo la información, si esta vez las instituciones públicas como el SRI, el Banco Central, le dieron la información directamente o cómo fue obtenida la información, porque en el caso de la Asamblea Nacional no quisieron dar información. Entonces, para nuestro criterio, en el caso de Pandora Paper, lamentablemente en el país existió, digamos, un mancomunado recubrimiento de parte de todas las instituciones en favor del Ejecutivo. Nosotros no buscábamos desestabilizar, eso hay que dejarlo muy claro. Nosotros lo que buscábamos y buscamos es la verdad, Nicolás y amigos. ¿Por qué? Porque si un presidente o un candidato le dice a los ecuatorianos que debemos de apostar el país, que debemos de invertir en el país, y le dice de cara a los ecuatorianos que no tiene cuentas en paraísos fiscales, evidentemente le ha mentido a los ecuatorianos, porque resulta que cuando ya es presidente a través de una investigación de 600 periodistas a nivel internacional, resulta que sí tiene. Pero aquí una cosa, no nos confundamos también. El tema no solamente es que el presidente haya o no haya tenido cuentas en paraísos fiscales. Aquí es una cosa, él declaró bajo juramento. Podría existir un posible delito de perjurio, podría existir un posible delito de defraudación tributaria, pero lo más aberrante todavía es que le haya mentido, nos haya mentido a todos los ecuatorianos al sostener algo que no era cierto. A ver, si esto hubiese pasado el pleno, por lo que veo, su voto hubiese sido a favor en este caso, si se planteaba la destitución del presidente Lazo. Es que, a ver, nosotros propusimos una primera moción, ¿verdad? Esa moción no pasó. Nosotros dimos el voto a favor, evidentemente. Esa moción no pasó. Pero si hubiera sido el caso, evidentemente reunía los requisitos de lo que establece la Constitución de la República y Claro, estábamos apegados a la normativa. porque justamente, bueno, asambleístas como Mónica Palacio, Pablo Cabezas también pasaron por acá, y ellas hablaban de esta grave conmoción interna. Esta presunta falta de criterio de credibilidad con lo que usted manifiesta que Guillermo Lazo dice que sí, que hay que pagar los impuestos y que estos dineros estarían fuera del país. Eh, Hubieron dos aristas. Yo le preguntaba a Mónica Palacios, pero cuando el dinero sale, uno paga el impuesto de salida de divisas. Es obvio, ¿no? Y también cuando se inscribió Guillermo Lazo, también una impugnación por parte de UNES, donde el Consejo Nacional Electoral habría indicado que no tenía ninguna relación. El problema en concreto con el tema de la Contraloría sería que los tiempos fueron muy rápidos como para que ellos simplemente pongan ya un informe indicando pues que no habría ningún tipo de delito o de relación con Lazo. Ese sería el tema acá. Mire, el problema es sesgo en la investigación por parte de la Contraloría. Falta de objetividad de parte de un contralor que fue designado desde la cárcel por el censurado Celi. Ese es el grave problema, porque ¿qué calidad moral podría tener este Contralor General del Estado al haber emitido un criterio cuando él de por sí está cuestionado en su cargo? Cuando él de por sí en las acciones de personal, si usted se pone a revisar, él no sale pues como Contralor General del Estado todavía, porque ¿quién le designó?
Mire, yo le tuve en una comparecencia ante la comisión la cual presido. ¿Y qué es lo que dijo el director general jurídico? Que el abogado de Celi había ido a la Contraloría, había llevado la acción de personal y la había llevado para que Celi la firme y de ahí se la había regresado a la Contraloría. Es algo que está grabado. Es algo grave lo que pasó. El Pero, abogado de Celi llevando las acciones de personal para que Celi la firme en la cárcel y Celi las regresa hasta la Contraloría General del Estado y pero ahí venga también, el actual Contralor y le diga gracias por haberme designado. pero ahí Perdón. se supone que cuando una persona no podría haber tenido injerencia para hacer esto, porque si una persona falta a su trabajo, en este caso cuando es detenida, no puede seguir actuando en funciones dentro del servicio público, eso está en la LOCEP, eso no es ninguna. Entonces, la pregunta acá, yo le pregunto directamente, asambleísta, ¿podría plantearse la posibilidad de iniciar un juicio político? Porque lo que usted me estaría diciendo es que estos tiempos no habrían permitido como para hacer una investigación exhaustiva por parte de la Contraloría. ¿Esto meritaría un juicio político al actual Contralor subrogante? Recordemos que el juicio político contra el Contralor está planteado ya. Está Hablo del planteado un juicio actual, del político, actual. claro, el actual, por Ok, supuesto. del El señor. asambleísta Ronnie Aliaga lo ha presentado un juicio político en contra del Contralor General del Estado por haberse arrogado funciones donde no le correspondían también, entiendo que es la causal principal, si mal no me equivoco, y de ahí que puedan entablarse otros juicios políticos que se lleguen a acumular al ya presentado, evidentemente que sí, causales para destituir al actual Contralor, le puedo asegurar que sobra. Y yo le quiero preguntar algo que estaba pensándolo cuando redactaba la entrevista. Bueno, y usted como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, ¿considera que debería eliminarse o mantenerse el Consejo de Participación Ciudadana y que las autoridades como el fiscal o el contralor vuelvan a ser elegidos, bueno, en este caso por los asambleístas, anteriormente por el Congreso y los diputados? ¿Cómo vería usted esa posición preguntándole como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana? Mira, muy importante la pregunta y voy a empezar por la última parte de la reflexión que hiciste en cuanto a la pregunta. Recordemos cómo era nuestro país en los años 90, en los años 98, cómo se designaban las autoridades, que no eran autoridades técnicas, sino que eran autoridades puestas a dedo y el país realmente parecía una caja registradora. Y es ahí cuando se nos llevaron en peso el país. Y todos sufrimos también, recuerdo aquella crisis bancaria. Así que de eso no nos podemos olvidar cómo funcionaba aquel país. Luego, con la constitución de Montecristi, cuando se designan estas entidades, yo digo y sostengo con absoluta certeza, las entidades no son malas, Nicolás. Las entidades representan a los ciudadanos. Que muchas veces existan errores en designar a quienes las representan o a quienes ejercen como tal el control en esas entidades, sí podemos coincidir. ¿Que hay que tecnificar las instituciones? Sí. ¿Que hay que mejorar la calidad de las personas que representan en esas instituciones? Sí. ¿Que hay que mejorar la calidad también de los filtros? Todo lo que usted quiera. Pero eliminar las instituciones no va a solucionar el problema. Porque ¿qué pasaría que regrese nuevamente a la asamblea, una asamblea atomizada como la que tenemos actualmente, para que designen autoridades a dedo y regresar a ese país de los 90, retroceder tantos años en nuestro país? Pero el Yo al Consejo menos, de como joven y Participación para mis hijos, Ciudadana, yo no pero quiero el eso. Consejo de Participación Ciudadana actual todavía no ha resuelto el problema del Contralor, que fue la pregunta inicial. Seguimos Es con que el ahí problema del existía un cuello de Contralor. botella, lamentablemente. Ahí Ok, existía un cuello de botella que de hecho yo estuve participando en varias comisiones por el tema del Contralor y por eso se propuso una reforma. Entiendo que dos asambleístas, Almeida otro asambleísta propusieron una reforma también al artículo 37, tan recordado artículo 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, donde se establece que el Consejo de Participación podría designar a la fecha de lo que ocurrió con el Contralor, lamentablemente, sí había un cuello de botella que no le permitía al Consejo de Participación. Le digo esto porque yo estuve en la comisión, tanto al Consejo de Participación, al Contralor, al Procurador, y este cuello de botella seguía manteniendo el tan mencionado artículo 37 que no permitía. y lo mismo está ocurriendo con los jueces, el concurso Salín Saidán, que va a estar este viernes en el programa. Voy a profundizar porque le he hecho algunos comentarios sobre este concurso de los jueces. ¿Usted qué me podría decir eso? ¿Por qué? Porque aquí
Si es que el Consejo de Participación Ciudadana desaparece, como en algún momento se lo mencionó, ¿no? Jaime Nebot decía en una entrevista que le hizo Carlos Vera que es importante esto de las alianzas por el tema de gobernabilidad, ¿no? En medio de todas estas situaciones que se han dado en la Asamblea, de darse este caso, ¿qué seguridad le darían a la ciudadanía que estas nuevas designaciones de fiscal, en caso de que lleguen a la Asamblea, no sería prácticamente algo parecido con lo que se podría dar en un Consejo de Participación Ciudadana que pueda tener una inclinación hacia un lado o hacia el otro? Mire, primero hay que aclararle algo a la ciudadanía. Para la eliminación de las instituciones creadas constitucionalmente debe de ser por un proceso de reforma y no por enmienda. Y para esto debe de pasar por la Corte Constitucional, debe pasar por la Asamblea Nacional y también a través de la ciudadanía. No es fácil el mecanismo, ya la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto y lo ha dicho en 2 ocasiones, si mal no recuerdo, cómo es el proceso para la posible eliminación de estas instituciones. Eso tenemos que tener muy en claro porque muchas veces se habla de la eliminación como que si fuera un mecanismo muy fácil cuando no lo es. Es un mecanismo constitucional con candados constitucionales que son difíciles también de abrir. Eso por una parte. Y respecto a, bueno, es que, o sea, no quisiera ir más allá porque realmente es muy difícil los procesos como tal. No digo que sean imposibles, son muy difíciles y no creo que las condiciones actuales estén dadas para aquello también. Bien, a ver, yo en este momento en el país tenemos por parte de la Corte, que creo que está en el ojo del huracán, dos sentencias. Una fue por este proyecto de despenalización del aborto por violación, y aquí quiero Ujú. enviar una pregunta intercalada, por decirlo así. Es porque escucho a muchos asambleístas, muchos activistas que dicen que esto ya es ley sobre el tema de la despenalización del aborto por violación. ¿Quién emite las leyes, la Asamblea o la Corte? Sumado con esto que se ha planteado de que las menores de 14 años ahora puedan consentir sus relaciones sexuales. Yo no quiero preguntarle al asambleísta, no quiero preguntarle Ujú. al militante de UNES, quiero preguntarle a Ferdinand Álvarez qué opina de esta situación. A ver, Nicolás, siempre mis posturas van primero desde los ciudadanos. Como siempre digo, antes del abogado, antes del asambleísta, está un ser humano. Y desde ahí van siempre mis respuestas y mis posturas, tanto en lo profesional y actualmente en representación también de Guayas en la asamblea. Yo he sostenido algo. La despenalización del aborto en casos de violación, sí, que debemos de estar con las víctimas, evidentemente que sí, y siempre voy a estar al lado de las víctimas, pero lo que la Corte establece también, que deben de existir también mecanismos donde se establezca una temporalidad de este derecho o de este reconocimiento también que la ley le está dando a una ciudadana, y además debe de existir la corresponsabilidad, eso no lo dice la Corte, pero la Corte lo dice entre líneas, que deben de sujetarse mecanismos donde la ciudadanía garantice también que le está diciendo la verdad al Estado. ¿Qué es lo que yo sostengo? Que exista una temporalidad de acuerdo a los estándares internacionales ya existentes, que han funcionado o no ha funcionado en otros países, debemos de ver en nuestro país. Ya la Corte se pronunció a favor de aquello, un pronunciamiento de parte de la Corte que debemos de respetar, evidentemente que sí. Nos corresponde como asamblea, que es ahí donde estamos actualmente discutiendo, ¿debe de existir o no temporalidad? Los grupos feministas establecen que no debe de existir. Yo respeto la postura, yo sostengo que debe de existir temporalidad de acuerdo a la normativa, de acuerdo a los estándares internacionales y que debe de existir también una corresponsabilidad, porque aquí una cosa, no es un derecho que le reconoce el Estado. Lo que le dice el Estado es, si usted ciudadano hace eso, yo ya no lo castigo con una pena privativa de libertad o no, ya no lo castigo, yo ya no, como Estado, yo ya no tengo el poder punitivo, pero ante ese reconocimiento, evidentemente debe de existir, porque imagínese usted, cualquier persona va a la fiscalía, dice que ha sido violada, va ante un doctor, le dice que ha sido violada, va el doctor, tiene que practicarlo. Bueno, sí existe objeción de conciencia para los médicos, no para los entes como tal, para las clínicas o hospitales. Eso es algo que hay que aclarar, pero debe Pero, de existir una temporalidad. pero justamente es Ha lo sido que, mi criterio.
Claro, es justamente lo que la sentencia ha pedido que la Asamblea trate, pero en el primer pleno que hubo, el primer debate, se vieron muchas inconsistencias porque ninguno de los tres nudos críticos quedó aclarado. Y aquí es donde yo justamente nace la duda, y aquí públicamente quiero pedirle a usted como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana nos permita, activistas, bueno, yo no estoy neutral en este tema, Providas y Proabortos, hacer una reunión con usted. ¿Por qué? Por Porque supuesto. ha existido una discrepancia no se ha medido bien, como usted puede ver en el mismo debate y las comisiones que hicieron la Comisión de Justicia, no sé por qué está en Justicia, debería haber estado en Salud, la mayor de cantidad de ponencias han sido para el lado pro aborto, ¿no? Yo en lo Correcto, es personal verdad. he dirigido 3 oficios, el día de hoy ingresé el tercer oficio a Guadalupe Llori, porque creo, y con base a la ley orgánica de la función, de la ley de la función legislativa en su artículo 56, dice que todos los proyectos de ley tienen que ir articulados. La sentencia ha puesto algo para que se trate, una resolución, sentencia, digámoslo así, para tratar en la Asamblea, no partiendo de ahí. Ujú, Pero para que se convierta en ley tiene que ir articulado. correcto, Las cifras son de violación, no de aborto. correcto, Entonces no correcto. podemos hacer un proyecto, una ley, por ejemplo, para despenalizar los homicidios con las cifras de accidentes de tránsito. Esas Ujú, inconsistencias son las que estarían afectando. El artículo 45 de la Constitución garantiza la vida desde la concepción concepción. y el artículo 424 de la misma Constitución, ¿no? Dice que la Constitución obviamente es la Carta Magna que está por encima del Código Orgánico Integral Penal, que es lo que se pretende reformar en el artículo 150. Recordar que sí, esta Constitución, no se la ve bien ahí, del 2008, se generó gracias a una consulta popular propuesta en ese entonces por la bancada de Alianza País. Ujú, ¿Cómo una sentencia o una votación podría irse en contra del voto popular que le dio vida a esta Constitución? correcto. Asambleísta. A ver, mira, existen muchos, primero, vamos a empezar por algo. Y ahí yo lo he dicho con absoluto respeto, pero una crítica en contra de la Comisión de Justicia, porque, a ver, las comisiones existen y su naturaleza es para que ya vayan los pronunciamientos de una manera u otra hacia el Pleno de la Asamblea Nacional. No puede una comisión decir, ¿sabe qué? Que mejor lo trate la Asamblea Nacional y veamos qué pasa en el Pleno de la Asamblea Nacional, porque lo que va a pasar es lo que ocurrió en ese debate. Un debate donde lamentablemente, como usted dice, no existió consenso alguno, porque la comisión no hizo su trabajo, pues. La comisión debía de haber emitido un pronunciamiento, sea de un lado u otro. ¿Y eso qué? Usted lo recalca también, y muchas personas me lo han dicho, dentro de las comparecencias más han existido de un lado que de otro. Y eso evidentemente no está bien, empezando por ahí. Y de ahí, técnicamente, si nos vamos al lado ya jurídico como tal, partamos de algo. La Corte Constitucional es el máximo organismo de interpretación constitucional en el país. Como tal, la Corte emite un pronunciamiento, va hacia la Asamblea Nacional y le dice a la Asamblea, usted determine los mecanismos en cuanto a la temporalidad. La Asamblea Nacional tiene que concentrarse en eso. Vamos a establecer una temporalidad, pero ¿cómo se crea esto? Yo lo he dicho, bajo varias realidades. Una realidad social, una realidad internacional también. Revisar los mecanismos, cómo han funcionado los estándares internacionales en otros países. Yo tengo conocimiento que los estándares internacionales en otros países en cuanto a esta parecida normativa no ha funcionado, no ha sido exitoso lamentablemente. Es una realidad que tenemos que saber. Yo aquí no voy a, porque va a un grupo me vaya a atacar u otro grupo me vaya a atacar. Yo tengo que ser realista y sobre todo profesional. Y yo le he dicho, debe de existir una temporalidad porque así la Corte lo ha determinado, nos guste o no nos guste. ¿Cuál va a ser la temporalidad? No le vas a poner 6 meses tampoco una temporalidad. Establezcamos una temporalidad de acuerdo a los estándares internacionales, que dicen 3 meses, que en lo personal considero que también está un poco extendido también. Pero bueno, son estándares internacionales. Vámonos con eso. Probemos cómo nos va como país. Yo considero y adelante, no vamos a estar preparados como país. No lo vamos a estar. Yo lo he Y se dicho. podría pensar en un archivo del proyecto, porque nos estamos buscando en temporalidad. Existe también Mire, la necesidad de denuncia y la objeción de conciencia hacia el médico que tendría que practicar el aborto. Y si no es lo que quiere hay practicar, se una, va a la cárcel el médico.
Es que hay una cosa, es la objeción de conciencia, o sea, al médico sí se le permite, a la entidad como tal, al hospital, al ente como tal, a la clínica, hospital o centro, no. Pero al médico, sí, si yo como médico digo, sabes que yo no, lamentablemente va en contra de mis creencias, en contra de mis principios, no lo voy a hacer, bueno, venga otro médico, ¿verdad? Porque dentro de un centro hospitalario va a haber uno que sí lo va a realizar. Entonces, ese es el espíritu de la norma. Pero aquí hay una cosa, Nicolás, que también que tenemos que nosotros hacer una autocrítica como ecuatorianos. Lamentablemente, tanto en el ámbito de justicia como en el ámbito muchas veces de la Asamblea Nacional o de los poderes o de todos los poderes del Estado, se juzga en la justicia, se administra en las instituciones públicas, tanto en el Ejecutivo como en el órgano del Legislativo, de acuerdo a lo que las redes sociales están diciendo, de acuerdo a lo que un grupo u otro esté diciendo. Y no debe de ser así. ¿Cuántas personas han sido condenadas de acuerdo a eso? Nosotros tenemos que ser objetivos. Y yo siempre digo, los jueces deben de ser absolutamente ciegos, lejos de toda red social. Y nosotros, como asambleístas, sí, escuchar a nuestros mandantes, pero ser realistas. La construcción de la normativa debe ser técnica, debe ser a la realidad social y debe de ser comparable a los entes internacionales también donde ya se han probado, porque las normativas no es que nacen, alguien levantó iluminado y dice vamos a crear normas, todo está creado en el universo, lo que hacemos es adaptarlo a nuestra realidad social, pero si lo hacemos en una adaptación equivocada y una adaptación que no sea técnicamente ejecutable en nuestro país, vamos a caer en un grave error. Y por favorecer a determinadas personas, el daño va a ser mucho más grande de lo que creemos. Asambleísta, yo quisiera invitarlo públicamente a otra entrevista más porque hay algunos temas que me van a quedar pendientes, pero Claro. este último es puntual. Yo, una entrevista que le hacía a Pierina Correa y a varios militantes de la Revolución Ciudadana, les preguntaba por Jorge Glass, ¿no? Porque parecería Sí, que, en mi opinión, con todo respeto, si es que estoy equivocado, sí. parecería que se habrían olvidado de él, ¿no? Yo he puesto un segundo oficio solicitando se me permita una entrevista con base a todos los requerimientos que me ha hecho el SNAI, con absolutamente todo. Yo no voy a ir, va a ser vía Zoom, vamos a hablar, ni siquiera vamos a hablar, va a ser un simple mensaje por 8 minutos, que es lo que estoy pidiendo, porque todo lo que yo pedí me lo negaron. He pedido algo mínimo, mínimo, simplemente para ver que él puede enviar un mensaje a sus simpatizantes, a las personas pues que quieran verlo y a los que estén en contra, pero que se permita este derecho a un ex vicepresidente. Yo recuerdo antes iban hasta en rueda de prensa a Fabián Alarcón, eso está documentado, ¿no? Entonces yo no creo y no veo un problema o algo porque no estoy yéndome en contra de nada, ¿no? Ujú. Para que se me permita hacer una entrevista de 8 minutos, no más, es lo que estoy pidiendo. Yo le pregunto a usted, asambleísta, ¿ustedes se olvidaron del ingeniero Jorge Glass? Ya no sé, porque no se le escucha ni siquiera al economista Correa. Discúlpeme, quizás estoy equivocado, por No, eso sí. quisiera darle su aclaración. No, Nicolás, en lo absoluto. Jorge Glass es la esencia también misma de este proceso de la revolución ciudadana. No nos hemos olvidado de Jorge Glass, no nos vamos a olvidar. Mantenemos nuestra postura. Jorge Glass es un preso político de este país. Jorge Glass también es víctima de la destrucción de este país por consecuencia de dos autores principales, Moreno y Trujillo, que el país y la historia en algún momento los va a condenar, así como ha condenado a muchos políticos que han pasado. Nuestro país fue destruido, sí, por dos autores, Moreno y Trujillo, que no digo que en paz descanse porque no creo que esté descansando en paz, con respeto que se merece. Pero Jorge Glass es un preso político y víctima también de la persecución que se vivió en el Morenato. Bien, porque para cerrar en esta entrevista, yo en el 2017 tuve la oportunidad de entrevistarlo a Jorge Glass en la cárcel 4 y he hecho varias insistencias, pero esta última creo que ya rompe todo y que no le veo justificativo alguno y espero que la SNAI, así como me ha negado todos los pedidos, este también me lo responda y me dé un argumento claro por el cual no me permitiría 8 simples minutos de que él, a través de este programa, que necesita a todos por igual, a todos, porque también aquí estarán todos los contrarios a Jorge Glass, ¿no? Me den una justificación por el cual no se daría la entrevista para yo poderla hacer pública, ¿no?
Asambleísta, ha Sí. sido un gusto que me acompañe aquí en el programa. Y a ustedes, queridos ciudadanos, muchas gracias por seguirme a través de las redes sociales. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. Chao, Nicolás, saludos y felicidades por el Día del Periodista y a todos quienes hacen esta bonita actividad de manera responsable. Un abrazo. Gracias a usted. Muchas gracias.